Hechos 28, versículos 7 y 8, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hasta ahí vamos a orar. Padre celestial, a través de Jesús, recurrimos a su trono de gracia, Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, oramos delante de su presencia, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados. Pedimos que usted derrame de su gracia para la exposición de su palabra, que pueda hacerla con eficacia, que usted pueda edificar a su pueblo, a su iglesia a través de ella, que traiga iluminación a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que esta palabra la podamos poner por obra. Transforme, Señor. Transfórmenos, Señor, de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Purifíquenos a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hechos capítulo 28, versículos 7 y 8. Aquí encontramos la historia ya se relata en el versículo 27 del naufragio del apóstol Pablo. Pablo aquí es llevado prisionero desde Jerusalén a Cesarea. Finalmente, él apela posteriormente a este traslado, apela al César. Esto conllevaba a que Pablo fuese trasladado a Roma. Él podía haber sido liberado en Cesarea, pero él apela al César y es trasladado a Roma. Él apela intencionalmente al César porque él quería ir a predicar el Evangelio a Roma. Si era posible visitar a la iglesia en Roma. Pero durante ese viaje hacia Roma, el traslado de Pablo como preso junto con otros más, el barco en el cual él viajaba naufragó. A pesar del accidente marítimo, toda la tripulación sobrevivió y llegaron a una isla llamada Malta, en la cual estuvieron 3 meses antes de llegar a Roma. La divina providencia de Dios impidió que falleciera alguno de los tripulantes de este barco. Vemos aquí al apóstol Pablo rumbo a Roma. Pero sin embargo, antes de llegar a Roma, ellos estuvieron 3 meses en la isla de Malta. 3 meses parado, 3 meses detenido. Y durante esa estadía, ellos predicaron. Pablo predica el Evangelio en la isla de Malta. Predica a los principales, a los inferiores, a todos. Lo que fuese posible. Aún en su viaje él seguía predicando el Evangelio. Aquellos soldados que le llevaban preso. Entonces en el día de hoy veremos estos versículos 7 y 8. Analizaremos qué Dios nos está enseñando a través de esta historia, a través de este pasaje. Y el título que yo le di a este sermón es Dios no se ha olvidado de ti. Dios
no se ha olvidado de ti. Y suele suceder en nosotros los seres humanos comúnmente, sobre todo también en los creyentes, que a través de los diversos contextos que vamos enfrentando en la vida, las dificultades, los problemas, nuestra fe comienza a tambalear un poco, nuestra confianza en Dios comienza a menguar. ¿Por qué razón? Porque no vemos el obrar de Dios ante los problemas, las dificultades, las aflicciones. Entonces nos nublan un poco. Entonces a través de este pasaje Dios nos responde y nos dice que Él está con nosotros, que Él no se ha olvidado de usted. El versículo 7 comienza diciendo lo siguiente, la parte A. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. Habían propiedades del hombre principal de la isla. Entonces, ¿qué es lo que sucede anteriormente a esto? Está el naufragio, llegan a aquella isla Malta y comienzan a tener interacción con la gente que está ahí. A Pablo lo muerde una víbora. Las personas que estaban viendo ahí estaban esperando que después que Pablo sacude la víbora de su mano, cayese en tierra, muriese. Pablo no muere. Entonces ese fue un obrar sobrenatural de Dios para cumplir su propósito, para que Pablo predicase el Evangelio. Cuando la gente, los nativos de aquel lugar, de Malta, ven que Pablo no cae, ellos comienzan a decir, este es un Dios. Y aquí el texto dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal. Entonces, Pablo ya inmediatamente tuvo contacto con uno de los principales de Malta. Y el texto comienza diciendo, uno de los principales de la isla. Quiero que paremos ahí en esa palabra, isla. ¿Qué es una isla? Es una porción de tierra rodeada de agua. Usted mira para la derecha, agua. Mira para la izquierda, agua. Mira hacia adelante, agua. Mira hacia atrás, agua. No ve más que agua. Una isla separada del continente. Y esta isla tiene por nombre Malta. Es una isla del Mediterráneo, al suroeste de la punta meridional de Cilicia. ¿Qué quiere decir eso? Es al extremo sur. Imagínense, Chile aquí. Es al extremo sur de Chile, lo más al sur que puede extenderse. Ahí estaba esa isla. Los ciudadanos de esta isla eran bárbaros, súbditos de Roma. Qué interesante que paremos un poco en esta palabra, bárbaros. Los griegos denominaban peyorativamente a las personas extranjeras que no hablaban griego ni latín de bárbaros. ¿Por qué razón? ¿Qué significa bárbaro? Es simple, el que balbucea. Entonces, como los griegos no lograban entender el idioma de ellos, para los griegos era simplemente balbuceos. Entonces, por eso es que le denominaban bárbaros. Los bárbaros eran tribus nómades que se mantenían, a pesar de ser nómades, en la zona norte de Europa. En la zona norte de Europa se movilizaban ellos, a las afueras del Imperio Romano. Esos eran los bárbaros. Los habitantes de la isla de Malta
hablaban la lengua púnica, la lengua fenicia. Esta lengua fenicia es una lengua semita. ¿Qué quiere decir semita? Que viene desde los descendientes de Sem. Entonces, el apóstol Pablo estaba muy familiarizado con aquella lengua. Pablo, a pesar de que sabía griego, hebreo, arameo, latín, también conocía esta lengua, la lengua fenicia, porque era parte conocida por los hebreos, conocida por el pueblo judío, provenía de los descendientes de Sem. Entonces, para Pablo no fue un impedimento el idioma. Pablo conocía el idioma, se pudo desenvolver fácilmente con ellos. Y lo más probable es que haya sido uno de los intérpretes que ayudaba a comunicarse a los soldados y a los demás que estaban ahí presos juntamente con él. Y es interesante también el obrar de Dios, la soberanía de Dios, cómo Dios va preparando a las personas y todo lo que parece a lo mejor a simple vista un conocimiento natural, lógico, de idiomas, cualidades, puede ser un sinnúmero de materias que uno va aprendiendo en la vida normal. Dios las puede usar para su reino. Dios las puede usar para la predicación del Evangelio, para el avance del reino de Él. Entonces, eso es extraordinario. Entonces, por lo cual no fue difícil para Pablo comunicarse con las personas que vivían en Malta. Dominaba el idioma. Ahora, esta isla se encuentra a 146 kilómetros de distancia del continente europeo. 146 kilómetros. Se estima que, como decía anteriormente, ellos estuvieron aquí 3 meses antes de llegar a Roma. En realidad nadie sabía que estaban ahí. Habían naufragado. Entonces esta isla se encuentra a 143 kilómetros de distancia del continente europeo y más específicamente de uno de los puertos de Italia. Incluso puede revisar ahí la distancia en el mapa porque todavía existen estos lugares. Y aún con los mismos nombres, la isla de Malta existe, con el mismo nombre en la actualidad. Y como decíamos redundantemente, esta isla, que es una porción de tierra rodeada de agua, está separada por causa de las aguas del continente. Entonces, lo primero que aprendemos aquí es que muchas personas, estoy hablando creyentes, no solamente el impío que sabemos que está separado de Dios, sino creyentes, por diversas circunstancias, diversas situaciones, problemas, adversidades que enfrentan en la vida, se ven aislados de Dios. Esta isla estaba a 146 kilómetros del continente, separados por agua. No era simplemente que los separaba una distancia, sino que también había agua. La forma en la cual, en el tiempo de Pablo, en la cual ellos podían ser conectados con el continente, solamente era a través de una nave marítima. La única opción. Así como esta isla está a esa cantidad de distancia, aislada, asimismo muchos creyentes se sienten separados, distantes de Dios por causa de algún pecado, algún error, alguna falta, alguna persona. Y esa es la realidad, sobre todo en este periodo de pandemia. Sobre todo en este periodo que no nos estamos reuniendo públicamente la iglesia. Quizás usted está enfrentando algún problema.
alguna situación. Alguien le hizo mal. Se sintió pésimo. Está pasando alguna enfermedad y se siente aislado de Dios, separado, distante de Dios. Parece que Dios se ha olvidado de usted. Yo pregunto aquí porque la historia continúa y lo veremos más adelante, pero ¿cómo se habrá sentido el padre de Publio? Enfermo, separado de Dios. No sabemos qué concepción ellos tenían de Dios, pero enfermo, desanimado, desesperanzado. Esta es la condición del ser humano y también de muchos creyentes, sobre todo en este periodo, como decía. Muchos creyentes. Y sin duda alguna esta es la condición del hombre natural sin Dios, aislado, separado, distante de Dios. Y así muchos creyentes se encuentran en el día de hoy, distantes, separados, abatidos, colapsados, crisis, problemas, peleas, decepciones, fraudes. Y la lista va aumentando. Y parece que estamos aislados, parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Esa era la situación del padre de Publio, pensando como la mayoría pensaría ante un problema que ya lleva más de algún tiempo. Segundo, la parte B de este versículo 7 dice así. Entonces, en aquellos lugares habría propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Segunda, nota ahí. Primero, ¿cómo se habrá sentido el padre de Publio? Aislado de Dios. Segundo, en esta historia hay un intercesor. Un intercesor. Vamos a ver quién es este hombre principal llamado Publio. Era un gobernador encargado de la isla de Malta. Escuche. Se cree que Publio fue el primer obispo maltés que murió sufriendo el martirio por su fe cristiana. O sea, la historia dice que este hombre fue el primer obispo maltés, fue el primer obispo en aquella isla y que murió martirizado por causa de su fe. Entonces el paso de Pablo por esta isla no fue casualidad. El naufragio no pilló a Dios desprevenido. Era el propósito del Señor. Dios estaba bajo el control de todo. El texto dice que Publio hospedó solícitamente a Pablo y a los que estaban con él. La Nueva Traducción Viviente dice que Publio los atiende con amabilidad. Esa es la idea. Los recibe amablemente, los recibe con alegría, le da un recibimiento cordial, le da una bienvenida. Ven Pablo, ven, aquí te recibimos. Es como cuando nosotros decimos, tranquilo, venga, visítenos, siéntase en su casa. Así es la forma que Publio recibe a Pablo y a los que estaban con él. ¿Sabe qué rol estaba cumpliendo aquí
Publio. ¿Se imagina? Publio estaba siendo el puente para que Pablo se encuentre con el padre de Publio, el cual estaba enfermo. O sea, Publio estaba intercediendo por su padre. Imagínense, Pablo llega, el naufragio, una víbora lo muerde, Pablo no muere, la gente, este es un Dios. La noticia tiene que haber corrido. Tiene que haber llegado a los oídos de Publio. Hay algo en este Pablo. ¿Qué es lo que hay? Quizás este Pablo pueda sanar a mi padre. Nosotros sabemos que era Dios a través de Pablo, pero estamos hablando según la cosmovisión de Publio. Entonces este Publio, este principal, fue el puente, fue el medio para llevar a Pablo hacia su padre. Fue el medio para llevar la cura hacia su padre, la sanidad hacia su padre. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Aprendemos que hay personas que están intercediendo por usted delante de Dios. Hay personas que están orando, llorando, ayunando por usted. Dios está diciendo así: ¿te sientes que yo te he dejado? ¿Sientes que yo te he olvidado? No, yo no me he olvidado de ti. A pesar de que tú te sientes aislado de Dios, Dios dice: yo no me he olvidado de ti. Yo estoy más cerca de lo que tú piensas. Y para que veas, mira, te voy a decir algo. Hay personas que están orando por ti. Hay personas que están llorando por ti. Hay personas que están ayunando por ti. Hay personas que están intercediendo por ti delante de mi presencia. Personas que tienen aquí listas de oración delante de mi trono. Y yo la estoy oyendo. Yo la estoy oyendo. Y voy a responder a su debido tiempo. Y es más, las Escrituras nos muestran que no solamente Dios tiene a personas intercediendo por nosotros. No solamente hay creyentes intercediendo por otros creyentes ante Dios. No. La Biblia nos enseña que Jesús mismo está intercediendo por nosotros, por ti, por usted, mi hermano, delante del trono de Dios Padre. Hebreos 4, 14 y 16 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo está intercediendo por usted. Se siente aislado, abatido, desesperanzado. Parece que el contexto, la situación, la persona, la crisis nos está llevando al colapso. Calma. Cristo está intercediendo por usted delante del trono de Dios. Publio fue el puente para llevar a Pablo, a un emisario de Dios, con el Evangelio y la solución para su padre. Dios está usando personas como puente. Es más, el propio Jesús se coloca como un puente entre usted y Dios, guiándolo, intercediéndolo, orando delante de Dios Padre por usted. Versículo 8, la parte A, dice así:
Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Hasta ahí. Fiebre. Esta fiebre era una fiebre gástrica causada por un microbio que se hallaba en la leche de cabra que era común en Malta. Era común ver a las personas con este tipo de fiebre por causa de algún microbio en la leche de cabra. Y el padre de Publio sufría de disentería. ¿Qué es la disentería? Es una enfermedad infecciosa y específica que tiene por síntomas característicos la diarrea con pujos y con alguna mezcla de sangre. Esta enfermedad era común en el mundo antiguo. Había personas que morían por causa de disentería. Entonces, Publio ya estaba desahuciado. Imagínense, en una isla distante. Publio no tenía un seguro médico. Publio no tenía acceso a medicina particular, a una clínica. Es más, Publio ni siquiera tenía acceso a la salud pública. ¿Por qué? No existía, no había. Entonces Publio estaba ahí tirado en un lecho de cama esperando la muerte, con fiebre y disentería, imagínense el dolor de ese hombre. El padre de Publio estaba enfermo, no podía realizar una vida común, estaba desesperanzado, estaba al borde del colapso. Tercero, esta es la situación de muchos, al borde del colapso, al borde de no soportar más, al borde de decir ya no aguanto más. Es cuando las personas llegan a un límite donde quieren arrancar los cabellos de su cabeza. No soporto, no aguanto, quiero salir de aquí, no aguanto esta situación, no soporto, no aguanto más con esta enfermedad, no aguanto más con este problema. Así. Y esta es la situación de algunos que van a oír este sermón. Están al borde del colapso, desesperanzados, tristes, desanimados, depresivos. Algunos oprimidos por causa del pecado, oprimidos por causa del mundo. No soporto, no aguanto. Parece que yo estoy llegando al límite. Y lo paradójico es que parece que Dios, al tratar con nuestro carácter, nos lleva siempre al límite. Parece que Dios, cuando quiere trabajar con alguien, siempre lo lleva al límite. Parece que nosotros nos sentimos aislados, separados y que no vemos el obrar de Dios. Estamos al límite. Y de repente aparece un destello. Un destello. Entonces, ¿por qué causa se encuentran al borde del colapso? Por causa de enfermedades, crisis matrimoniales, crisis financiera, crisis con los hijos, por causa de algún problema en general, están al borde del colapso, deprimidos. Deprimidos. Fue aquella llamada que recibió durante la semana. Fue aquel mensaje, aquel email, aquella noticia que desencuadró su vida completa, afectó a toda su vida. Y así son las situaciones que nos llevan al borde del colapso. Son cuando tenemos todo planificado, está todo en orden, está todo perfecto. Buen trabajo, buen salario, la familia bien, los hijos en un buen colegio, haciendo homeschool, lo que hacen homeschool, los negocios perfectos, predicando, la iglesia bien.
estamos perfectos. De repente aparece algo, alguna cosa que desencuadra todo y produce un caos, produce un colapso. Y nuestra fe se comienza a nublar, nuestra vista se comienza a nublar. No vemos como deberíamos ver a la luz de la palabra. No vemos el obrar de Dios, no logramos discernir de la forma correcta. Y caemos en un colapso, tristeza, oprimidos, desanimados, decepcionados. Y lo más probable es que esa era la situación del padre de Publio, y no solamente del padre, sino del propio hijo de Publio. Imagínense, ver a su padre en su lecho muriendo lentamente, segundo a segundo, viéndolo morir con fiebre, disentería, falleciendo ahí, viéndose impotente, no podía hacer nada. Sin embargo, cuando aparece un hombre llamado Pablo, que debería haber estado muerto por causa de la mordedura de la víbora, surge la esperanza. Sin saber él que en realidad la esperanza no estaba en Pablo en sí. Pablo era un canal, era un medio. La esperanza estaba en el Dios que Pablo servía, en Cristo, nuestro Señor. El texto continúa la parte B diciendo así: y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Cuarto, Dios se preocupa de usted. Dios está preocupado de usted, mi hermano. Dios está preocupado de ti, mi hermana. Dios está preocupado. Dios sana al padre de Publio a través del apóstol Pablo. La sanidad vino de forma sobrenatural por parte de Dios. ¿Qué está enseñando el texto aquí? Está enseñando lo siguiente. Primero, Dios no se ha olvidado de ti. Segundo, Dios no desiste de ti. Tercero, Dios está preocupado de ti, mi hermano. Entonces, Dios no se ha olvidado. Dios sabe la situación que está pasando. Dios sabe cómo se está sintiendo. Y es más, quizás usted esté decepcionado. Quizás usted tenía ilusiones con respecto al cristianismo. Usted tenía esperanza. Usted, cuando se convirtió, sentía un gozo inefable y parecía que nada iba a hacer tambalear esa fe. Sin embargo, hoy está ahí, en crisis, abatido. Dios dice, no se ha olvidado de usted. Segundo, a pesar de que usted esté decepcionado, Dios dice, yo no desisto de ti. Yo no desisto de ti. Y tercero, Dios está preocupado. Es más, ¿por qué esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa este mensaje? Este mensaje significa que Dios está preocupado de usted, mi hermano. Dios sabe lo que está pasando. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no le ha dejado y no ha desistido de usted. ¿Qué es lo que vemos en toda esta historia? En toda esta historia era imposible desde el punto de vista humano que Pablo llegase a Malta. Es más, Pablo estaba preso en Cesarea. Si Pablo no apela al César, que era voluntad de Dios, Pablo nunca hubiese llegado a Malta. Pablo naufragó, casi murió ahogado, pero nunca hubiese llegado a Malta. Imagínense todo lo que Dios orquestó, todo lo que Dios organizó. Que vemos aquí la divina providencia de Dios para mostrar que Él sí se preocupa de sus escogidos, para mostrar que Él sí se preocupa de sus hijos, para mostrar
su gracia, su amor, su misericordia, su cuidado, su brazo benevolente. ¿Sabe lo que está diciendo Dios aquí? Mira, querido, mira, querida, ven, reclina en mi pecho, llora sobre mi pecho. Yo estoy aquí, yo no me olvido de ti. Yo sé que tú tienes necesidades, yo sé que tú tienes aflicciones, yo sé que tú sientes dolor. Yo también lo pasé. Tenemos un gran sumo sacerdote que no pecó, pero Él se compadece porque sufrió todo este dolor, consecuencia del pecado que reina en este mundo. Es simplemente eso. Y Él dice, ven, reclínate en mi pecho, llora sobre mí. ¿Qué podemos ver aquí, hermano? Para Dios no existe barrera, no existe distancia, no existe impedimento, obstáculo, aislamiento que pida su obrar benevolente hacia sus hijos, hacia sus escogidos. No hay nada que pueda impedir el obrar de Dios. 146 kilómetros de distancia del continente, separado, distante se hallaba aquella isla. Quizás usted se encuentre mucho más distante se siente. Se sienten millones de kilómetros, billones de kilómetros de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios dice hoy en día, aquí, no me he olvidado de ti. Yo estoy más cerca de lo que tú piensas. Más cerca. Y escuche esto. A unos Dios sanará. A unos Dios solucionará sus problemas. Dios cambiará la situación. Dios intervendrá solucionando el problema, sanando, curando, etc. Sin embargo, a otros Dios les dará la capacidad de sobrellevar el problema, de sobrellevar la enfermedad. Sin embargo, Dios nunca dejará solos a sus hijos, a ninguno. A ninguno. A ninguno. Dios nunca. Dios no se ha olvidado de usted, mi hermano. Mi hermano, no dejes que los problemas, no dejes que las personas, no dejes que las crisis, que las dificultades, que la desesperación opaque su fe. No deje que esta pandemia opaque su fe, que coloque un desequilibrio. Calma, Dios no se ha olvidado de usted. Él está ahí, presente más que nunca. Y curó, se preocupó de ese hombre. ¿Quién estaba preocupado del padre de Publio? Nadie. Es más, muchos ni siquiera sabían que existía un hombre en aquella isla sufriendo de fiebre y disentería, que día tras día se acercaba más a su muerte. Pero Dios sí estaba preocupado de ese hombre. Dios sí sabía que ese hombre estaba sufriendo. Dios sabía que usted, mi hermana, está sufriendo, que siente dolor, siente agonía, siente desesperanza. Dios sabía, Dios lo sabe y no se ha olvidado. Y para los cristianos, en resumen, conclusión, para los cristianos, Dios dice lo siguiente, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros. Dios no se ha olvidado de sus hijos. Dios no se ha olvidado de sus necesidades, de sus problemas, sus dificultades. Él está ahí presente. Él está ahí trabajando. A veces nosotros no vemos el obrar de Dios. A veces nuestra mente es limitada, nuestro cuerpo que todavía está sujeto aquí a esta tierra pecado, no nos permite ver el obrar de Dios. Pero, así como el padre de Publio, en medio de aquella isla, ya estaba esperando la muerte, aparece el apóstol Pablo, predica el Evangelio, ora por él, sanado.
Dios interviene en la historia. Dios interviene en la historia del padre de Publio y lo sana. Así mismo ocurre con nosotros. Dios va a intervenir en nuestra historia. Y también esta palabra es para los inconversos. Este también es un mensaje para los pecadores. Hay esperanza para todos los perdidos. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Jesucristo. Pablo lleva el Evangelio a Malta y actúa como un tipo de Cristo, ya que a través de su predicación las personas de Malta pudieron ser salvas. Pablo aquí actúa también como un tipo de Cristo, llevando el Evangelio a los perdidos. Hay esperanza, mi hermano. No todo acabó. Y Hechos 17 dice para esos pecadores que no hay solución según el mundo, que están perdidos, marginados de la sociedad, marginados de todo, distantes de la gloria de Dios, separados. Dios dice para aquellas personas, Hechos capítulo 17, versículos 30, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que crean y se arrepientan en el Evangelio, que depositen su confianza en Cristo. El padre de Publio no era creyente. Después de eso, claramente que vemos una conversión. E incluso, como decíamos, según la historia, Publio fue el primer obispo maltés. El impacto que causó Dios a través del apóstol Pablo en la isla de Malta. A tal nivel, tal fue la convicción de Publio, que se cree que él murió martirizado por su fe. Es así, hermano. Es así. Publio se tiene que haber, ¿cuánto tiempo haber sentido afligido por la situación de su padre? Lo mismo que estaba experimentando el padre de Publio, lo estaba experimentando Publio. La única diferencia es que él no sentía los efectos de la enfermedad, pero sí emocionalmente. Ver a su padre morir impotente sin poder hacer nada. Pero fue tal el impacto del Evangelio que cuando ellos ambos estaban viendo todo nublado, no había esperanza, aparece Pablo con el Evangelio y da esperanza. A tal punto fue la esperanza que se cree que Publio murió por causa de su fe. Esa es la situación de nosotros. Esa situación no va a durar para siempre. Ese problema no va a durar para siempre. Esa aflicción no va a durar para siempre. Va a llegar un día que nosotros ni siquiera vamos a darnos cuenta. Cuando Dios, de pronto un destello, comencemos a dimensionar del obrar de Dios, problema solucionado. La gracia de Dios también impartida para sobrellevar los problemas. Convicciones claras. Los ojos comienzan a ver. Seguimos nuestro peregrinaje rumbo a la Canaán celestial. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en una ciudad terrenal, sino en una celestial. Nuestra confianza está en el autor y consumador de la fe. Y todo lo que vivimos acá, todos estos problemas, todos los efectos del pecado nos hacen anhelar más la venida de Cristo y la instauración, la consumación de su reino en este mundo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesús, oramos para que su gracia sea dispensada sobre nuestras vidas. Señor, usa esta palabra. Consuela a los desconsolados. Levanta a los abatidos. Da ánimo a los desanimados. Trae gracia a nuestros corazones. Trae esa tranquilidad, esa paz que usted prometió. Esa paz que no es como el mundo la da, sino que es la paz de Dios. La que a pesar de los problemas, la dificultad, nuestra fe se ve intacta.
no caemos en desesperación, Señor. Levántanos, fortalécenos, ilumina nuestra mente, danos ánimo, derrame de su hermosa y preciosa gracia, que nuestros corazones sean llenos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, que podamos ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Señor, oro por todos aquellos hermanos y hermanas que están pasando por dificultades, por crisis matrimoniales, financieras, problemas laborales, crisis de fe, problemas eclesiásticos, todos aquellos problemas que son productos y consecuencias de la caída, de estar en este mundo. Oro por cada uno de ellos. Fortalécelo, Señor. Hazle sentir tu presencia. Derrama de tu bálsamo, Señor, sobre la vida de ellos. Trae alivio. Que ellos puedan ver su obrar. Que usted a través de esta palabra les diga: yo no me he olvidado de ti. Yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Señor, ayúdalos. Trae gracia. Que su reino continúe avanzando. Que nosotros como hombres menguemos y Cristo reciba la gloria en todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén.